leer, estamos en esta noche hablando sobre una doctrina más, la doctrina de bautismos. Vamos a hablar sobre este bautismo legítimo, eh, el bautismo legal que tienen las Escrituras, el verdadero, el único, más bien el legítimo. Y recuerden que estamos bajo este mes hablando sobre los temas de las doctrinas fundamentales, como un tema importantísimo para la estructura del creyente. El creyente debe ser estructurado, y hemos dicho que como el sistema óseo para el ser humano, así es la doctrina para el creyente. Y aunque la doctrina está dentro, hace parte de nuestros fundamentos, nuestros principios, nuestras normas de conducta, morales, principios familiares de todo tipo, que nos ayudan a estructurarnos en Dios. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta la doctrina. Y por eso vamos a leer allí Hechos capítulo 2, verso 37 al 43. Del 37 al 43 de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, del verso 37. Y mire lo que dice la Escritura. Al oír esto, el mensaje de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Escuchen esto. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿qué hacían? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice el verso 43, ahí terminamos: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Gloria al Señor. Tengan la bondad de tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Bien, estamos mirando lo acontecido el día de Pentecostés, el día en que comenzó la iglesia. La iglesia comenzó justamente con la llegada del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los que habían creído en Jesús. Recuerden que Jesús, 10 días antes de ese día, le dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Ellos se quedaron allí orando. Ellos se quedaron allí y estaban en un aposento alto, 120. Y en esos 120 llegó el momento, ese mismo día, el día de Pentecostés. Ahí fue cuando se inició la iglesia, porque la iglesia no se inició sino por medio del Espíritu Santo. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ahí comenzó la iglesia. Es decir, que la iglesia tiene 2017 años. Es decir, que hace 2017 años la iglesia comenzó. Es decir, que somos más famosos que la Coca-Cola. La iglesia lleva más que eso. Así que la iglesia ha permanecido y sigue adelante. Amén. Justamente por la presencia del poder del Espíritu Santo. Amén. Durante estos 21 siglos, la iglesia ha permanecido, está fuerte, está militante y sigue adelante. Y amén. Y estamos esperando el advenimiento del dueño de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, el cual viene por su iglesia. ¿Cuántos se están preparando? Amén. Amén. Y recuerden, hermanos, que cuando ellos entonces estaban allí orando, 120, vino el Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, porque la única evidencia audible y visible de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, según la Biblia. Y ellos hablaron allí en lenguas y todo, claro, se armó un estruendo, mucha gente comenzó a llegar y comenzaron a mirar que hablaban de un idioma y de otro. Y comenzaron allí a mirar esto, y algunos se pusieron allí en pie y dijeron: esto lo que están son ebrios. Pero Pedro se puso en pie. Amén, se puso en pie y dijo: estos no están ebrios como ustedes piensan, son las 9 de la mañana o la hora tercera del día.
allá. Sino que esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y eso es lo que se está cumpliendo. Y ustedes, le dice a los judíos que estaban allí, y ustedes mataron al autor de la vida, porque a Jesús, al que ustedes crucificaron, ese es el Señor, ese es el Salvador, ese fue el que vino y dio su vida por nosotros. Ahí estaba Pedro predicando la palabra, y ellos se dieron cuenta de que habían crucificado al Señor de la gloria y se compungieron en sus corazones. Entonces dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Como Chapulín Colorado, ¿y ahora quién nos podrá ayudar? ¿Verdad? Así se pusieron ellos preocupados. ¿Y ahora qué hacemos? Pedro les dijo: les tengo la solución. Y esa solución es para todo el mundo. Para toda persona que está en esta tierra, necesita escuchar este mensaje para poder entrar en el reino de los cielos, para poder salvar su alma de la condenación. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús vino al mundo por dos cosas. Primero, vino a salvar a todo el mundo. Y segundo, a librarnos de lo que nos llevaba al infierno, el pecado. Para eso Cristo vino, para salvarnos y para libertarnos del pecado. Porque el pecado es lo que condena, el pecado es lo que lleva a las almas al infierno. La paga del pecado es muerte. Es decir, el primero que pecó se llama Satanás, y Dios le hizo una cárcel a ese que pecó. Él pecó, él fue el origen del pecado, se llama Satanás. Todo el que peca hace parte de su simiente. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús vino a quebrantar el pecado y vino a darnos salvación. Aleluya. Y esa salvación está vigente a través de esto que les voy a decir. Lo que está escrito ahí en Hechos, es que esto no es nada nuevo. Pedro les dijo: arrepentíos. Cuando alguien se arrepiente es porque está diciendo: no quiero volver a pecar. Ya no peco, ya no quiero pecar más. ¿Por qué? Porque sabe la consecuencia del pecado. Hay 10 mandamientos que rigen a todo el mundo. Es más, hay otra ley en su mente, en su conciencia, en toda persona después de los 12 años. Porque toda persona le suena la campana después de los 12 años, que le dice qué es bueno y qué es malo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y lo que no es de fe, es pecado. Así es que la persona en el mundo, asiste en la iglesia, necesita entender este mensaje. Necesita reconocer que el plan de salvación de Cristo está determinado en esas 3 premisas. Arrepentíos, que es una decisión personal de no volver a pecar, de no volver a cometer pecado voluntariamente. Claro, mientras estemos en este cuerpo tiene una naturaleza pecaminosa, pero ahora Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El Espíritu de Dios en nosotros controla el pecado. Como quien dice: venga acá, ya no te me arrebatas más, ya no te me desbocas más, ya ahora aquí está quieto. Amén. Eso hace el Espíritu, lo arma, detiene el pecado. Mira para dónde va, ¿cierto? El cuerpo para que no se vaya para el pecado. Mira para acá. ¿Verdad? Es como la mamá que tiene al niño y se fue allá a jugar con los muchachitos y llegó todo embarrado, todo así lleno de barro, y los zapatos sucios, el vestido sucio, y le dice: a bañarse, le dice la mamá. ¿Sí o no? Y la mamá lo mandó al baño. Y luego el niño, y la mamá le tiene lista la ropita, ¿cierto? Tiene lista la ropita, viene y se la pone. Y el niño quedó bonito. Y el niño ya está mirando para afuera a ver a qué hora se va otra vez para afuera. Y la mamá le dice: ¿para dónde va? Venga de aquí, porque ya quedó limpio, quedó vestidito. ¿Sí o no? Así hace el Señor con nosotros. Cuando tú tienes el Espíritu, ya el Espíritu no se va para el mundo. Ya no anda por ahí pecando. No, ya no, porque está controlado. Amén. Cristo nos controla. ¿De qué manera? ¿Cómo comienza eso? En el arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, arrepentirse es un cambio en la mente respecto al pecado y un cambio en el alma que me aparta del pecado. Eso es arrepentimiento. Tiene la palabra griega metanoia y metameleia, que significa eso: un cambio en la mente y un cambio en el alma que me aparta del pecado. Ese es el primer paso para la salvación. ¿Cuál es? Arrepentirse. De eso vamos a hablar después, no esta noche, estamos hablando de bautismo. Pero aquí, entonces, el arrepentimiento es para controlar el pecado, para que el pecado no se siga enseñoreando de nosotros,
para que no siga causando condenación, para que no me siga destruyendo mi vida, para que no destruya mi familia, para que yo tenga una mejor vida. Porque una persona ausente del pecado, libre del pecado, tiene la mejor vida en esta tierra. Amén. Entonces la persona toma la decisión arrepentir. Por eso dice aquí, arrepiéntanse. Eso es lo que dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Oh, ahí está la orden. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Cuando puse el ejemplo del niño, voy a cambiar ese niño por un cerdo. Perdonen la comparación, pero es que la Biblia lo dice, ¿no? Porque es que la naturaleza del cerdo es que vive en el muladar, en la inmundicia, y viene el dueño y la quiere limpia, quiere ver a su marranita limpia, ¿cierto? Y viene, la trae y la baña, le pega un buen baño y hay marranitas hasta bonitas, ¿no? Con ojos azules, blanquitas, bien bonitas. Yo las he visto. Aquí como que no han visto mucho. Pero bueno, ¿cuál es la condición del animalito? La condición del animalito es volver allá, porque es su condición natural, porque no tiene conciencia de no volverse a ensuciar, porque los animales no tienen conciencia, no tienen espíritu. Pero usted y yo no somos cerditos, somos seres humanos hechos conforme a la imagen de Dios. Amén. Entonces nosotros sí. Entonces si el Señor nos saca del mundo y nos trae a su presencia y nos dice, arrepiéntete, porque esa mugre, esa suciedad, todo eso que tienes, te lleva al infierno. Ay, bueno, Señor, entonces ¿qué tengo que hacer? Bueno, un bañito te cae bien. Pero el bautismo no es un baño. Lo que nos baña es la palabra de Dios. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, por el lavacro de la palabra. Porque cuando usted escucha la palabra, Dios lo que está derramando sobre usted son baños de agua limpia para bañar tu mente, para bañar tu corazón, para bañar tu alma, para bañarte de toda la inmundicia del pecado. ¿Estamos? Pero aquí viene entonces, ¿qué es el bautismo? Hermanos cristianos, hermanos de esta congregación, les quiero decir que no combinemos el bautismo de Juan el Bautista con el bautismo cristiano. Son dos cosas diferentes. Porque si no hubiese sido así, Pablo, cuando llegó a Éfeso, capítulo 19 de los Hechos, hubiera dejado a esos 12 igual. Y no fue así. Voy a hablarles ahorita de eso. El bautismo de Juan el Bautista fue solo para judíos. Y era para lavamiento. Eso sí era un lavamiento. Eso sí era como un símbolo de lavamiento. Yo os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Pablo, dijo Juan el Bautista. Pero el que viene tras de mí, el cual es más poderoso que yo, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso fue lo que dijo Juan. Él los bautizaba y solamente bautizaba a judíos. Si venía un gentil, si venía un griego, si venía un romano, un sirio, y venía donde Juan, bautízame, y le iba a decir, ¿y tú eres judío? No, vete para afuera. Es más, recuerden lo que hizo Jesús con la mujer sirofenicia, que vino a él pidiendo misericordia porque su hija estaba endemoniada. ¿Qué fue lo que pasó? Ella venía detrás y ahí los discípulos le dijeron, Señor, despídela porque da voces detrás de nosotros. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel. Los demás, yo no vine por ellos. Pero ¿qué fue lo que dijo ella? Según la fe, dijo, Señor. Pero dijo Jesús estas palabras también. Y no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Cuando la mujer escuchó eso, dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y le dijo el Señor, grande es tu fe, mujer, recibe el milagro, recibe el beneficio por la fe que acabas, no porque tenga derecho como hija. Ahí está el otro detalle, ella no era una hija, como se lo dijo a la mujer del flujo de sangre. Hija, le dijo el Señor, tu fe te ha salvado, porque era hija de Israel, era de Israel. Pero la sirofenicia no le dijo hija, le dijo mujer, porque era de otra nación. Y nosotros también éramos de otra nación.
¿De acuerdo? Así es que Juan no hubiera bautizado a nadie que hubiera de otro. Si hubiera estado Juan aquí ahora, estaría en Israel. Y si Jesús no hubiera venido, allá estaría bautizando judíos. Y si usted llegara allá para que lo bautizara, no, que vengo de Estados Unidos, que $20,000, Juan no lo hubiera hecho. ¿Estamos o no estamos? No combinemos eso. Ya el bautismo cristiano aparece aquí, porque el bautismo cristiano tiene una razón. Claro, lo que cuando Dios nos pide que hagamos algo es porque hay una razón. No es un rito religioso que creemos que, como lo hacíamos en la iglesia tradicional, que lo que nos dijeran que hiciéramos, que tienes que hacer la primera comunión y que tienes que meterte esa cosa en la boca. ¿Cómo llama esa cosa? Hostia. ¿Y qué es eso? No, tienes que comértela. ¿Y qué tengo que decir? Pues no diga nada. Así era hacer lo que nos dijeran que tenemos. Eran ritos. Pero aquí en la iglesia, aquí aprendemos a qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¿Qué significa lo que estamos haciendo? Toda persona que se arrepiente sabe que tiene que bautizarse. Y el bautismo tiene una razón. Y el bautismo está escrito, póngame la cita ahí, Romanos 6:1 dice así: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 6:2, 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Oiga eso, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así andemos en vida nueva. Ahí está la definición clara de lo que es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano es la identificación con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Estamos? Jesús hizo 3 cosas por nosotros. ¿Qué fue? Murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Y ahora Él quiere que todos los seres humanos, ¿por qué? Porque es la manera como nosotros quebrantamos y no nos enseñorea sobre nosotros el pecado. Porque la persona se arrepiente, luego le dice al pastor: pastor, sepúlteme, quiero morir. No quiero volver a estar en el mundo, en el pecado, ni en la carne. Sepúlteme, que quiero que me sepulte, como hicimos el domingo pasado. ¿Verdad? Y la persona la sepulto, sale de las aguas y ¿qué pasa? Y vive una vida nueva en Cristo Jesús, conforme a lo que está escrito aquí. ¿Estamos o no estamos? Ese es el bautismo cristiano. El bautismo tradicional, ahora voy, y comete 3 errores. Cuando hablo del bautismo tradicional, perdón, si aquí hay alguien que es católico, discúlpeme, pero los católicos cometen 3 errores en sus bautismos. Primero, bautizan niños y los niños no se bautizan. Los niños se presentan al Señor. No hay ni un solo niño bautizado en la Biblia. ¿Por qué? Porque para que una persona entienda lo que significa el bautismo, morir, ser sepultado y salir para vida nueva, pues tiene que tener un entendimiento. A usted no le puede agarrar un bebé y decirle: bueno, ¿entiendes? A ver, te vas a arrepentir de tus pecados. Y el niño va a decir: ¿cuáles pecados? Ni siquiera habla. Yo pregunto, hermanos, somos gente adulta, somos gente de entendimiento. ¿Por qué bautizan niños? Si no hay ni uno solo bautizado ahí. Primero, error número 1. Error número 2, ni siquiera bautizan, le echan un poquito de agua en la cabeza. La palabra bautismo significa sumergir algo completamente. Sumergir algo completamente. Habla de sepultar. Entonces, si van a bautizar a un niño, pues por lo menos échele toda el agua. Métalo completo y vuelvan a sacar rápido para que no se ahogue. ¿Cierto? Pues si lo van a hacer así, pero ni siquiera así lo hacen, apenas le echan un poquito de agua en la cabecita y quedaste bautizado. Y el tercer error que cometen es el error del que voy a hablar. Bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no hay ni un solo bautismo en la Biblia en los títulos. Solo hay un versículo, y está en Mateo 28:19, póngalo ahí, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí dice bautizándolos en el nombre. Ese verso no tiene ningún error gramatical.
pero se supone que debería tener uno, porque si son tres personas debería ir en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que el Señor dio la ordenanza así porque ellos iban a recibir la revelación el día del derramamiento del Espíritu Santo. Ahí dice claramente en el nombre, no en los nombres, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que hay un nombre para los tres. Les aseguro que esto es la Biblia. Es la misma Biblia que usted tiene y que tiene todo el mundo afuera. Eso dice en la Biblia. En el nombre. Ahora, si fueran tres, ¿el nombre del Padre cuál es? Dígalo con confianza. Jehová, dígalo, dígalo. No le dé pena. En el Antiguo Testamento, a ver, ¿cuál es el nombre del Padre en el Antiguo Testamento? A ver, ¿cuál es el nombre del Hijo? Todos lo conocemos. A ver, alábelo. Ay, tan lindo ese nombre, alábelo, alábelo. Eso. Ahora, espere. Y ahora, deme el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Dónde está? ¿Ah? Al fin que, si fueran tres diferentes, habría un nombre para el Espíritu Santo. ¿Y dónde está? Por allá afuera dicen que Gabriel. Escuchen, hermanos. No hay ni un solo bautismo hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Búsquenlo en la Biblia. Búsquenlo. No hay ni uno. Por eso estoy hablando de que Pedro, el día que comenzó la iglesia, ¿por qué? Porque a Pedro se le dieron las llaves para que abriera la iglesia. Él abrió la iglesia el día de Pentecostés. La autoridad máxima que tenía la iglesia en ese momento era Pedro. Y Pedro abre la iglesia y con el discurso. ¿Y el discurso cuál es? Ese que acabamos de leer. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso también está en la Biblia, vean. Ahora, esos fueron, ¿cuántos se bautizaron ese día? 3,000. Más adelante se bautizaron 5,000. ¿En qué nombre se bautizaron los que se bautizaron en Samaria? Porque después de Jerusalén se bautizaron en Samaria. Capítulo 8, por favor, hermano. Hechos, capítulo 16. 8:16, por favor. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En Samaria llegó Felipe a predicar el evangelio, y cuando fue predicando a los que bautizaba Felipe, los bautizaba en el nombre de Jesús. Pero no había descendido el Espíritu Santo. Ahí llegó llegó Pedro, llegó Juan y llegó Jacobo, y ellos comenzaron allí y pusieron las manos sobre aquellos, y hasta se le coló a uno, Felipe, que se bautizó también en el nombre de Jesús, pero todavía no se ha convertido bien. ¿Cierto? Simón el mago, ¿verdad? Pero recibieron el Espíritu Santo ahí después. Luego vinieron entonces, estos eran judíos, los samaritanos se sienten judíos, pero viene el momento en que Dios le abre la compuerta a todos los que no somos judíos. ¿Cuándo sucedió eso? En la casa de Cornelio, un centurión romano que tenía a cargo 100 soldados. Ese hombre era piadoso, oraba a Dios todos los días, daba limosna y estaba orando justamente a la hora sexta. Y estaba allí orando cuando viene y se le presenta un ángel y le dice que mande a traer a Pedro. Le da la dirección que está en Jope para que venga y le hable palabras de vida. ¿Por qué el ángel no podía predicarle a Cornelio? Porque los ángeles no tienen la experiencia de la salvación, porque ellos no pueden predicar algo que no han vivido. Entonces tuvo que darle la dirección de Pedro. Pedro no iba a entrar a la casa de un gentil, no entraba un judío. Pero Dios, y ustedes saben lo que hizo, para no alargarnos, le presentó una visión y claro, tuvo que obedecer. Esa visión se apareció ¿cuántas veces? 3 veces. Y el Señor le dijo, cuidadito con no ir. Y tocaron la puerta y eran los sirvientes ¿de quién? De Cornelio, que le dijeron, camine, vámonos. Cuando llegó allá, en la casa de Cornelio estaba la casa llena. Él había invitado mucha gente, familiares y amigos, y comenzó Pedro a predicar la palabra del Señor. Cayó el Espíritu Santo, y cuando cayó el Espíritu Santo, ¿qué pasó?
¿Qué dijo? ¿Qué impide? Dijo Pedro, ¿qué impide que estos que ya han sido bautizados con el Espíritu Santo sean bautizados? Por favor, ahí está el versículo, mire, vea. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo también como nosotros? Y mira en qué nombre los bautizó. Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Así que los primeros cristianos, es que yo no entiendo eso. Los primeros cristianos que no somos judíos son esos. Y fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cómo no vamos a ser bautizados hoy en el nombre de Jesucristo? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Hoy justamente recibí una llamada y me dice un hombre, me dice: pastor, usted es el pastor Puente. Le dije: sí, señor. Hermano, mire, yo tengo un testimonio tremendo. Estuve en la prisión, allí conocí a Cristo y desde entonces Dios me usa con señales, prodigios, maravillas. Y yo tengo un mensaje para su iglesia, así que quiero que me diga la fecha en la cual usted quiere que usted quiere que yo esté ahí. Entonces yo le dije: ah, qué bien, muchacho, ¿y cómo te llamas? Me dio el nombre. Sí. Y entonces le dije yo: ah, bueno, a ver, ¿y quién te bautizó? Y me dio el nombre del que lo bautizó. Y yo sé que allá bautizan en los títulos. Yo le dije: mire, y él no me podía negar eso, porque yo sé quién es ese pastor. Entonces le dije yo: mira, ¿tú quieres predicar ahí en la iglesia donde nosotros estamos? Sí, claro. Pues te tengo una buena noticia. Te tengo una buena noticia. Es probable que tú te bautices bien. ¿Cómo así? Si yo ya fui bautizado. Le dije: sí, pero quedaste mal bautizado. No, pero es que Dios me ha usado con prodigios, con señales y maravillas. Sí, mijo, Dios te puede usar, pero es que hay un versículo por ahí que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, le digo yo, muchos me dirán: no profetizamos en tu nombre, no predicamos en tu nombre, no hicimos señales. ¿Tú has hecho milagros? Sí. Ah, no hiciste milagros. El Señor sabe qué les dijo a esos: no los conozco. Ustedes se bautizaron como les dio la gana, y no como yo mando, no como dice la Biblia. Mire, hermano, usted no siga tradiciones de los hombres, siga lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice, hermano, vamos a hacer lo que la Biblia dice. Only Bible. Only Bible. Sí. ¿Qué pasó entonces? Le dije yo: no, mira, si tú quieres, tienes que enterarte. Y le expliqué esto. Le dije: tienes que enterarte. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo poner en mi púlpito, allá en el púlpito donde yo soy pastor, yo no te conozco, pero es que yo tengo un testimonio. Yo sé que tú tienes un testimonio y puedes tener todos los testimonios que tú quieras, pero ¿cómo te voy a poner si tú no estás bautizado? ¿Cómo que no estás bautizado? Dime en qué nombre te bautizaron. Ah, pues sí, pero no estás bautizado. Muéstrame en la Biblia un solo bautismo hecho en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Muéstramelo. Yo: no, pastor, pero quiero hablar con ustedes. Venga, hermano, tráiganme al que quiera. Pero hermano, vamos a hacer lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Y le dije: porque es que a Noé se le dijo que hiciera el arca conforme a las medidas que Dios le dio, madera, diseño, todo. Y a Moisés se le dijo que hiciera el tabernáculo también, y no se le dio a él ningún. Hay que hacer lo que Dios dice. Y se está construyendo la iglesia se está edificando, y hay que hacerlo como dice el texto bíblico. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, esto es así. Los primeros creyentes, siendo de nosotros, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. En el capítulo 19, por favor, ahí. Capítulo 19, los primeros 5 versículos, miren lo que dice ahí, capítulo Hechos 19. Cuando oyeron esto, sí, el verso 1. El verso 1. Mire, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer regiones superiores, vino a Éfeso. Y allí halló ciertos discípulos de Cristo. ¿Qué pasó? Y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que si hay Espíritu Santo. Le pregunta Pablo a ellos. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Así que habían 12 discípulos en Éfeso que habían sido bautizados por el bautismo de Juan, porque eran judíos. Y entonces
Pedro les pregunta, ¿y ustedes no han recibido? ¿Ustedes no hablan en lengua? No, es que ni siquiera hemos oído eso. ¿En qué nombre fueron bautizados? En el nombre de Juan, el bautismo de Juan. Ellos dijeron no. Pedro dijo no. Pablo les dijo no. Pablo le dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, lo que les acabo de decir, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de ellos. Esto es en Jesús el Cristo, bueno, cuando oyeron esto, miren lo que dice ahí, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, e imponiéndole las manos, miren lo que dice, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Amén. ¿En qué nombre fueron bautizados? Un pastor vino a mí y me dijo, pastor, quiero que hablemos de ese tema. Cuando estábamos en otro lugar, yo le dije, listo, hablemos. Y me dijo, es que nosotros tenemos que obedecer todo lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo le dije, ¿usted cree que Pedro se equivocó? Tal vez, me dice así, tal vez. ¿Usted cree que Pablo se equivocó? Me dice, tal vez. Mi hermano, creo que tú ignoras las escrituras. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Tú no puedes decir que Pablo se equivocó ni Pedro se equivocó. Tú todavía no has entendido, no tienes la revelación de que el bautismo legítimo es en el nombre de Jesucristo. Y por favor, hermano, muéstrame un solo bautismo hecho en los títulos. No pudo decirme nada. Porque es que hay gente amarrada a las tradiciones religiosas, pero nosotros no, hermano. Nosotros vamos a amarrar a lo que dice la palabra de Dios. Aquí hacemos lo que la Biblia enseña. Aquí se predica es eso, hermanos. ¿Para qué? Porque de esa manera es que estamos seguros. Es que estamos haciendo lo que la Biblia dice, hermanos. Es más, Pablo cuando tuvo la revelación no se quería volver a bautizar, no, porque él ya se sentía bautizado. Póngame ya el capítulo 22, por favor, de Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué pasó ahí, hermanos? Yo le voy a decir qué versículo. ¿Quién fue el que habló con él? Ananías, ¿se acuerda? El que vino y le dio la vista otra vez. Entonces, dice ahí claramente, hermano, verso 16, ahí está. Ananías le dice a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vea, hermano, es que yo les quiero decir, sí, hay que respetar, hermano, la Biblia, la respeto, es inspiración divina, pero nadie puede reprender un demonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No va a salir, porque el Señor Jesús dijo, y todo lo que id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre. ¿Cómo no voy a ser bautizado en el nombre de Jesús? ¿Cómo no va a estar invocado ese nombre sobre mí? Hermano, si ese es el nombre que me salva, si ese fue el que pagó por mí en la cruz del Calvario, Él es el que me lleva al cielo, ¿cómo no voy a ser bautizado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo? Amén. Hay quienes se preocupan, piensan que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, y no es así, tampoco. Dios es uno, y uno su nombre. Y por tanto, por Jesús venir y hacer el acto que hizo, claro, fue la obra de Dios para la salvación de todos, a través de un cordero inmolado, de un cordero santo, de alguien inmaculado. ¿Quién más que Jesús? Mire la Biblia. ¿Quién de esos hombres tan grandes como lo fue Moisés, Abraham, Samuel y Elías? Pero todos ellos cometieron error. David hermano, fueron hombres imperfectos. El hombre perfecto se llama Jesús, hermano. Por eso fue que a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Entonces, hay unos que vamos a poner en orden los nombres. ¿Cuál pondrías primero? ¿Jesús o Jehová? Ay, tú, sí, claro. Pero si usted se pone a pensar sin conocer la revelación, usted pone primero a Jehová. Pero aquí dice, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. Así de que, escuchen, hermanos, usted que tiene familiares, amigos, vecinos,
Vaya, hermano, del mensaje claro. Porque la gente no sabe. La gente cree que se van a ir al cielo así porque sí. Hermano, no es así. Por favor, hermano, se lo digo. Mire, hay personas que de pronto, hermano, no les han predicado. Hay que predicar la verdad. La verdad es absoluta, la verdad es una sola. Lo más parecido a una verdad es una mentira. Ah, pero es que el bautismo en el nombre del Padre parece legítimo. Parece, pero no lo es. Hay una sola verdad. Pénselo, hermano. El poder está en el nombre. Y si a ti no te bautizaron bajo ese nombre, hay peligro. ¿Sabe por qué hay peligro? Está bien que no lo hubieras escuchado, pero si lo escuchaste, si lo escuchas, yo le sabe que le dije al muchacho: mira, ve y busca tu Biblia. No te vayas a buscar hombres, ve y busca tu Biblia y confirma lo que yo te estoy diciendo. Y te espero el domingo aquí. El domingo va a venir. Va a estar aquí. ¿Y qué le voy a decir? Venga, ¿miraste la Biblia? ¿Miraste? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué argumento tienes para decirme que tú estás legítima, bien bautizado? Hermano, esta es una doctrina y es importantísima. ¿Por qué? Porque depende de nuestra salvación el irnos con Jesús. Porque si tú niegas el bautismo en el nombre de Jesucristo, niegas su nombre. Estás negando su nombre. ¿Cómo? Y el que me negare, oh my God, está claro que el que niegue a Jesús. Entonces, hermanos, yo creo que aquí estoy personas adultas que tienen un claro entendimiento. Les he mostrado bíblicamente y les estoy diciendo a todos, hermanos, aquí yo no entiendo por qué hay quienes se apegan a una tradición sin revelar, sin saber la verdad, sin conocer. Pero, hermanos, no nos quedemos callados. Mire la Biblia. No hay otro argumento, hermano. Esto no necesita revelación. Esto necesita mirar las escrituras bien. Hay gente que no. Cuando llegué a Cuba, he bautizado allá. ¿Cuántos pastores? 4 o 3. 4 pastores he bautizado allá. Cuando llegó allá, ellos me dijeron: esto no nos lo habían dicho nunca. No me lo habían predicado. Yo llevo 20 años estudiando la Biblia y yo no había visto esto. Me dijo un pastor: yo no había visto eso así. Ah, bueno. Jesús dijo: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, esto es con conocimiento. Esto es enterándonos de cuál es la verdad. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, mire tan lindo, nadie viene, no dice nadie va. Porque si él estaba aquí hablando, él pudo haber dicho: nadie va al cielo. Hay algunas traducciones que nadie viene al Padre sino por mí. Por eso fue que le dijo a Felipe le preguntó: muéstranos al Padre y nos basta. Él le dijo: ay, Felipe, ¿cuánto hace que estoy con vosotros y no me has visto, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre, uno somos. Hermanos, esta noche es hermosa, porque estamos en la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya sabes, hermano, que para irnos para el cielo y para que vayamos con Él en el arrebatamiento, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Es que una cosa, ahí dice: ¿para qué es el bautismo en el nombre de Jesucristo? ¿Para qué es? Para perdón de pecados. Es que está el para. Es algo grave. Porque el que no lo ha hecho así tiene vigentes sus pecados. Es la misma escritura. Es que, hermano, no podemos interpretarla de otra manera. Entonces, yo les quiero decir a todos, hermanos, si usted tiene este conocimiento, gloria a Dios. Si usted está legítimamente bautizado, amén. Si no, no hay problema de llenar la tina esta noche. Ahí tenemos una manguera larga de 100, ¿cierto? Porque así dijo el eunuco. ¿Qué fue lo que dijo el eunuco? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Verdad? Yo no. Mire, jugar con la salvación no se debe. Juegue con todo lo demás, pero menos con la salvación. Estamos hablando de llegar al cielo, de la salvación de su alma. Ahí no dice: cree en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo y serás salvo tú y tu casa. Ahí dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Tú estás llamado a una salvación. Desde que entraste por esa puerta, tú estás llamado a una salvación. Jesús vino a salvarte.
Jesús vino a que tú seas libre del pecado. Y si tú no tienes ese nombre invocado sobre tu vida, y si no tienes su presencia, porque ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Jesús morando en nosotros. Por eso Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando dice vendré a vosotros es porque Él mismo vive en. ¿Quién es el que vivía en Pablo? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, estamos llamados a vivir, hermanos, sin pecado y en salvación. Es la mejor vida que hay. Háblele a la gente, comparta con sus amigos, dígale: Cristo vino a quebrantar el pecado, porque el pecado te condena, te lleva al infierno, te da tristeza, te da sufrimientos. Por eso hay separaciones, por eso hay cárceles, por eso hay hospitales, enfermedades, por el pecado. Pero Cristo ya venció el pecado en la cruz del Calvario. Amén. Y nos dio esta salvación a través del plan de salvación. Arrepiéntase todos. ¿Alguien quiere entrar al cielo? Aquí está el tiquete, se lo acabo de entregar. Arrepiéntate, bautízate en el nombre de Jesucristo y llénate del Espíritu Santo y nos vamos para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie esta noche. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa doctrina. Aleluya. Gracias, Señor. Dele las gracias al Señor por esta verdad que está aquí en su palabra. Aleluya, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es la que nos sustenta, nos lleva a la eternidad, nos salva, nos descubre los ojos, Señor. Y en ella tenemos la vida eterna, Señor. Tú lo dijiste. Oh sí, Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, te pido, Señor, que uses este pueblo para que esta verdad sea difundida, Señor. Hay tantos allí afuera, Señor, que viven bajo la mentira, bajo el pseudo cristianismo, bajo la tradición religiosa. Señor, que claro, es un engaño, es una de las armas de Satanás para mantener la gente fuera de la perfecta voluntad tuya y de la verdad de las Escrituras, Padre. Pero en este momento lo reprendemos, en este momento ahora mismo reprendemos toda acechanza, toda mentira, todo poder antagónico de las tinieblas, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos abierta esta verdad. Oh sí, Señor, en cada boca de mis hermanos, allí donde estén, en sus casas, en sus trabajos, en la calle, en el lugar donde Dios vaya, Señor, que esta verdad sea difundida, Señor, que tú tienes un plan de salvación perfecto, claro, diáfano, oh Señor, que nos lleva al cielo, Padre, porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias te doy, Señor. Despacha esta iglesia con paz, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Un aplauso a Jesús. Amén, amén, amén. Amén, alabemos al Señor, aleluya. Amén, salúdense, hermanos, los unos a los otros, la paz del Señor, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Estamos en victoria.